venganza de los electroalces pop. Thor Love and Thunder es una película que nos trajo de todo, escenas emocionantes, partes románticas, grandes escenas de acción y mucha comedia. Pero a pesar de ser una película bastante completa, no todo lo que plantearon los creadores llegó al corte final y hay algunas escenas que no llegamos a ver en la pantalla grande. Y por eso en este video te traemos las escenas eliminadas de Thor Love and Thunder. La cuarta película del Dios del Trueno es una de las cintas que se estaban planeando desde antes de la pandemia. Puede que no se interrumpiera su filmación, pero sí se alargó su proceso. De hecho, a lo largo del 2020, gracias a Taika Waititi, su director y guionista, pudimos conocer un poco de este proceso creativo porque estuvieron trabajando en el guión de esta cinta desde ese momento. El director quería hacer algo grande, repetir algunos de los aciertos que estuvo con Thor Ragnarok, pero con nuevos cambios, y la libertad creativa que Marvel le dio al director es evidente. Por ello, no nos sorprende que el corte del director es de 4 horas aproximadamente. Este término del corte del director se ha vuelto más popular desde que pudimos ver el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Desde que sucedió esto, más comúnmente es que en entrevistas se hable de este término, sobre todo porque es una perspectiva de la película de cómo la visualizaba el director. Esto enfocado en específico a Thor Love and Thunder se ha comenzado a hablar al respecto, porque a pesar de ser una cinta con muchas opiniones positivas, hay quienes creen que le faltó un poco más de desarrollo a la historia y que piensan que esto se resolvería con una película más larga, pero no siempre lo que se elimina de este corte del director necesariamente significa que ayuda a que la película tenga un mayor desarrollo. Mucho de lo que se elimina a veces es porque resulta innecesario para la trama. Con Thor Love and Thunder se ha revelado que este corte era de 4 horas, pero también nos comparten más datos al respecto Taika Waititi en entrevistas que ha tenido recientemente. Este creativo comparte la idea de que estos cortes no son buenos, hay muchos descansos y estas 4 horas de contenido solo lo vuelven más largo, pero eso no quita que nos dé muchísima curiosidad saber de qué cosa quería mostrarnos en este tiempo extra que tiene la película. Y el director señaló aquí que las partes que eliminaron de Thor fueron algunos chistes y escenas que no fueron lo suficientemente buenas para estar en la película. Si podemos ver cómo en esta cuarta aventura de Thor se fue más allá con la interacción de más momentos de comedia, definitivamente hay un aumento en esta parte en comparación con lo que se vio en Thor Ragnarok, así que para aquellos fanáticos que no les gusta el humor de Ragnarok y en general de Waititi, seguramente no les agradó cómo lo usan en Thor Love and Thunder, pero bueno, para nosotros es parte del encanto de la cinta y la hace que funcione mejor. Taika Waititi comenta en estas entrevistas que no tiene la menor intención de replicar lo que otros directores han hecho con publicar más adelante un corte del director, y entendemos que este es el proceso creativo de la edición, que al verlo todo en conjunto es que se va resumiendo poco a poco con los elementos cruciales de la cinta. Ahora, a pesar de que el director minimiza un poco qué es todo el contenido eliminado, están comenzando a salir información con mucho más detalle de qué fue lo que no se incluyó. Como mencionábamos, al principio fue un guión que se trabajó por mucho tiempo y quizá algunas cosas ya no resultaron tan buena idea para que llegaran a la versión final. Dentro de estas cosas que ya se revelaron, tenemos una que nos sorprendió bastante, sobre todo por la forma de trabajar, y es la manera en que vimos al personaje de Russell Crowe, porque incluso en el set de filmación aún no se tenía una idea concreta de cómo iba a ser este personaje. Parece que aunque vimos una actuación increíble por parte del actor y que hace mucho sentido que se trate del dios del Olimpo en esta versión de Marvel, era otra la idea original. O mejor dicho, no se había concretado cómo es que se quería retratar a este personaje que iba a negar la ayuda a Thor. De acuerdo a fuentes de insiders, como Charles Murphy, parece que Zeus no siempre estuvo sobre la mesa para Thor Love and Thunder. Según lo revelado por el artista Miles Tibbs, parece que Russell Crowe originalmente iba a interpretar a un personaje completamente diferente. Si bien no está claro en qué momento iba a interpretar a este personaje, parece que lo imaginaron como el diablo, o como Satanás en algún momento. No solo eso, sino que también este artista nos compartió algunas ilustraciones que resaltan el diseño que iba a tener este otro personaje de la película. Aquí podemos ver un poco de este diseño de la versión de Satanás que iba a interpretar el actor. Incluso podemos verlo en una versión en donde se ve más relajada del personaje, pero con un color más añadido y destacando cómo esta parte está más relajada y hasta perezoso por cómo se ve la ilustración. Esta imagen y lo que se publicó no nos deja del todo claro si solo cambiaron al personaje o qué tanto más de la historia se modificó, porque sabemos que al menos Zeus tiene una conexión directa con las escenas postcrédito, y pues se requiere a un personaje así para que la revelación de Hércules tenga sentido. Es curioso que la idea en algún momento conectara con una versión del demonio, porque no es la primera vez que Marvel quiere ir por este camino. ¡Mephisto! Perdón, se me fue.
A estas alturas muchos estarán conectando con el personaje que no se vio al final, con todas las teorías que hubo en su momento con el Mephisto. Se habló mucho de cómo este personaje iba a aparecer en WandaVision, cosa que al final no sucedió, pero no sería la primera vez que Marvel no usa un personaje en su proyecto, para más adelante sí utilizarlo en otro. Si bien el personaje aquí se llama Diablo o Satanás, podría haber sido una consideración agregarlo como Mephisto para una historia posterior. Sin embargo, como ahora sabemos cómo transcurre la historia, siempre es interesante ver lo que casi fue o lo que pudo haber sido. Pero no solo fue el personaje, también hubo otros detalles que se tuvieron que ajustar para lo que veríamos en el corte final de Russell Crowe, y es que el director ha revelado que también estaba algo indeciso con la versión de Zeus, y por ello fue necesario que se grabaran diferentes tipos de escenas con este actor de Russell Crowe. Waititi señaló que se grabó 2 veces la escena en donde Zeus con un acento griego, tal como el que vimos, pero también había otra con acento británico que no llegó al filme. Parece que les llevó tiempo encontrar el tono perfecto para este antagonista, pero son justamente los cambios y modificaciones que al ver el corte final entendemos por qué valió la pena este cambio. La interpretación de Russell Crowe de Zeus es una de las más divertidas, y parece que esta personalidad arrogante de la mano de su acento funciona bastante bien. Por otro lado, hay otra escena que fue eliminada del corte final. Sabíamos que se quería traer a esta cuarta aventura a muchos de los personajes que vimos en Thor Ragnarok, y también de las 2 primeras películas de Thor, pero no todos llegaron a tener su escena en el corte final. Una de estas fue del actor Jeff Goldblum. Al actor lo vimos en Thor Ragnarok como el gobernador de Sakaar, mientras que Goldblum volvió a interpretar al papel doblando su versión animada en la serie de What If. Antes del lanzamiento de Thor Love and Thunder había rumores sobre el regreso de Goldblum como el gran maestro por segunda vez en un live action, aunque era un misterio cómo sería utilizado en la historia. Su escena sí se filmó, solo que fue de las partes que fueron eliminadas. De esto lo platicó un poco Waititi para una entrevista con Insider. Aquí compartió que no siempre es fácil eliminar estas escenas que le parecen divertidas, pero que tal vez solo funcionan por sí solas, ya que no aportan nada a la trama. Cuando se está editando, comenta que nunca se sabe qué es lo que se va a decidir. Puede ser la cosa más divertida o intrigante, pero a veces estas cosas harán que la película se detenga, así que a pesar de que el director le gustara, tienen que ser eliminadas. La escena con Jeff Goldblum no fue la única que fue eliminada. También había una participación con Lena Headey, con Peter Dinklage, y suena interesante que hubiéramos podido ver a estos actores en la versión final, pero parece que le faltaba algo para que pudiera quedarse en la cinta. Waititi comenta que los 3 actores son bastante experimentados y saben cómo funcionan las cosas, han estado el tiempo suficiente para saber que estas cosas pasan. Realmente el director se esforzó porque su corte final tuviera los mejores momentos, y parece que fue bastante exigente en el proceso como para llegar a eliminar cameos que para muchos hubieran sido muy importantes de ver en la película, y además muy costosos para el estudio. Son grandes actores muy queridos por el fandom. Goldblum realmente le gustó mucho a los fans con su interpretación en Thor Ragnarok, y Peter Dinklage también es memorable con su participación como Eitri en Avengers Infinity War. Esto también se suma a las noticias que Lena Headey de Game of Thrones iba a participar, pero su eliminación de este papel terminó en una demanda por la eliminación de sus escenas, a lo que tuvieron que pagar $500,000. Seguramente esto es por acuerdos de contrato. Del personaje de Peter Dinklage se sabe un poco más. Christian Bale dejó escapar en una entrevista antes del lanzamiento de Thor Love and Thunder que filmó una escena con Peter Dinklage. En esta declaración, Bale dijo: "Tuve que trabajar con Peter Dinklage, eso no está en la película final, pero pude trabajar con él y es fantástico". Dinklage interpreta a Eitri en el universo cinematográfico de Marvel, quien es el rey de los enanos y es el único sobreviviente de una antigua raza de hábiles herreros. Su personaje apareció por primera vez en Avengers Infinity War cuando Thor fue a pedirle que forjara un nuevo martillo. Él crea el Stormbreaker, que es el arma más poderosa jamás imaginada y puede convocar al Bifrost. No sabemos cuál habría sido el papel de Peter Dinklage en Thor Love and Thunder, pero dada la trama de la película y el hecho de que filmó con Bale, parece que podría haber sido llamado para crear otra arma como el Stormbreaker. Gorr the God Butcher está buscando el Stormbreaker para abrir la puerta de Eternity, entonces es muy posible que primero haya probado suerte con Eitri. Por lo menos es una buena suposición de qué pudo pasar ahí, pero bueno, la versión final es bastante buena con el tiempo en pantalla y la manera como progresa la historia no parece necesario que tenga más material, pero poco a poco seguramente nos irán revelando más de este contenido eliminado. Quién sabe, igual y cuando ya tengamos la versión digital de esta película, es probable que se nos revelen estas escenas eliminadas de alguna forma.
Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer los 36 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Thor Love and Thunder parte 2, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los intelectuales es pop. So say we all.